Hola, me llamo Félix Serra Fortea y he realizado las prácticas solidarias en Cuba. He estado 2 meses allí, en La Habana, trabajando con la Fundación Antonio Núñez Jiménez para la naturaleza y el hombre. Allí me supervisó Reinaldo Funes, es especialista en temas medioambientales y educación en la escuela. Eh, Ana Jiménez Adelantado ha sido mi tutora en España y bueno, he estado dos meses compartiendo experiencias trabajando en varios colegios como el centro, el CH de La Habana o el Eloy Alfaro o un centro que había de Escolapias, que era una especie de escuela para adultos, de cursos formativos, etcétera. Bueno, la experiencia positiva, te marca como persona y te sirve para abrir nuevos horizontes, nuevas perspectivas de la situación mundial. En este caso, la situación de agobio y de pobreza que está sufriendo el pueblo cubano, enmarcado en una dictadura de más de 50 años y que en un principio puede perseguir unos valores buenos como libertad de educación, derecho a la sanidad, derecho a tener una educación, etcétera, pero que actualmente está muy alejada de la realidad del país. Sueldos de $30 al mes no dan para subsistir, por lo cual los cubanos tienen que inventárselas, como dicen ellos, para llegar a fin de mes. De eso se puede aprender mucho, se puede aprender de la realidad que tenemos en nuestro país y de saber que si bien nosotros tenemos una crisis, ellos lo que tienen es un estado de crisis desde hace muchas décadas. Mis consejos, el tema, si vas a Cuba, el tema de internet provoca mucho aislamiento, es muy difícil acceder. Es bueno que contactéis con la compañía para darle alta la casa donde os vayáis a ubicar. Si estáis allí, mejor contactar con familias, os va a servir muchísimo para adaptarlos al país, para saber cómo moveros y sobre todo para vivir in situ y de primera mano y saber las opiniones del pueblo de allí, de todas las vertientes. Yo tuve la suerte de estar con la casa con la familia de Victoria Romero y estuve de maravilla en una casa con 3 generaciones, una adepta al régimen, otra se puede decir que ni bien ni mal veía las cosas buenas y las malas del régimen y otra de la juventud, de los que están más apretados porque ven que hay muchas cosas fuera de Cuba a las que podían tener acceso y no pueden, no tienen la libertad para llegar a ello. Bueno, agradecer tanto a los tutores de España como a los de Cuba por esta gran oportunidad. Disfrutar de la estancia, intentar hacer un poquito de turismo los fines de semana si podéis y conocer a cuanta más gente mejor. Mis experiencias en los colegios han sido totalmente enriquecedoras. Conocer otra educación, los niños en realidad tienen la misma alegría en todos lados, es igual que haya crisis que no, y de eso pues aprende. Con pocos medios hacen mucho. Aquí nos quejamos de los medios y es bueno que lo hagamos porque siempre hay que intentar que el Estado se implique más en la educación, la de primer nivel. Pero bueno, es eso. En resumen, una experiencia muy muy positiva y que sin duda volvería a repetir. Gracias.